Ya estamos de regreso aquí en Rompiendo las Cadenas, que de hecho es el título de esta serie que recién arrancamos la semana pasada, en donde hemos dicho que la frase lema, esa frase que queremos recordar una y otra ocasión, es la siguiente: las cadenas no comienzan en las manos, las cadenas comienzan en el corazón. Y de ahí, de hecho, que estuvimos hablando acerca de hacer un diagnóstico. Mencionamos que tenemos todo tipo de indicadores y de marcadores, hablando de, por ejemplo, la sangre, ¿no? Biometría hemática, química sanguínea, hablando incluso también de ultrasonidos estructurales, de arteriografías. Tenemos tantas y tantas métricas, indicadores para saber cómo se encuentra nuestra salud, pero pocas veces le prestamos atención a cómo se encuentra nuestra alma. Y dijimos que un alma enferma, un alma que no está en las mejores condiciones, llega a tener muchas consecuencias negativas como estrés, como fatiga, como enojo. ¿Por qué no hablar incluso de la explosividad o de la irritabilidad? Así que si tú te perdiste esta entrega, te invito a que vayas a nuestro canal oficial de YouTube, o que también puedas desplazar aquí, deslizar más bien, y llegar hasta la entrega 1 de Rompiendo las Cadenas. ¿Y por qué, Néstor? ¿Por qué es importante tener un buen diagnóstico? Porque sin un buen diagnóstico nunca va a existir un buen tratamiento. Ok, ya hablamos acerca de eso, pero ¿qué hay acerca de los hallazgos? ¿Qué hay acerca de lo que llegamos a encontrar, de los datos, de las cifras, de los números crudos que llegamos a encontrar cuando hacemos una evaluación, una autoevaluación de nosotros mismos? Cuando nos damos cuenta que tenemos crisis de ansiedad, cuando nos damos cuenta que no nos gusta ser vulnerables, cuando percibimos que no nos gusta ser obedientes, o sencillamente que no nos gusta seguir hasta cierto punto normativas o cosas positivas que de hecho nos ayudarían muchísimo. Entonces, ¿qué hacer con eso? Ya tenemos el diagnóstico, ya nos arrojaron por ahí los números, los datos. Entonces, hoy quiero invitarte a que volvamos a mirar al espejo, a que seamos honestos y que respondamos en un área que de hecho es algo, ¿cómo decirlo? Es un área complicada de entender. Pensemos en lo siguiente. Hoy quiero que hablemos acerca de la paradoja de la debilidad. Ese es el título de esta entrega número 2 de Rompiendo Cadenas. Y vamos a hablar de algo que está totalmente conectado con esa debilidad, que es la vulnerabilidad. Y de hecho estamos en una cultura, estamos en una sociedad en donde debemos parecer fuertes todo el tiempo. Vivimos convencidos absolutamente de eso, que si ocultamos nuestras luchas, nuestros fracasos, nuestros errores, nuestra debilidad, eso va a hacer que sigamos estando como en un pedestal mucho más elevado, y que nuestro valor va a estar más aumentado, pero no puede haber nada más alejado de la realidad. Y de hecho te cuento que todos, y de verdad, todos llegamos a admirar a esa gente, a esas personas que parecen fuertes. Aparece en pantalla algunos ejemplos: a ese que nunca llora. Y yo me acuerdo muchísimo de eso, porque en la escuela se escuchaba el rumor por ahí de un maestro que era bien gritón y que era bien fuerte, y que, híjoles, nunca, ni por más que pusieran ahí algún video sensible y sentimental, le escurría una lágrima, ¿no? Y llegamos a pensar eso: es que es muy fuerte él, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca expresa sus emociones. O llegamos a pensar incluso que es que el que siempre puede, que esa es una persona muy fuerte y que todos queremos ser como él. De ahí los superhéroes que todos llegamos a admirar, que no tienen luchas, que no tienen problemas, que todo lo pueden hacer, incluso como aparece en pantalla. A ese que nunca falla, o a ese que parece tener la vida resuelta, que tiene millones y millones en la cuenta del banco y que no tiene por qué preocuparse respecto a lo que va a vestir, a lo que va a comer, hacia dónde va a viajar, y que parece que tiene la vida resuelta. Y eso
es una tendencia en este 2026, en donde miramos a esas personas y llegamos a caer en la trampa de la comparación y compramos eso y pensamos que el objetivo y el éxito de la vida es ser exactamente como esas personas que siempre parecen estar fuertes en todo momento. Y mientras más, escucha esto, mientras más queremos parecer más fuertes, más nos encerramos, porque la realidad es que no nos gusta y tampoco queremos admitir que estamos cansados, que tenemos miedos, que no podemos solos. Y de hecho, la paradoja es la siguiente. La paradoja es que la cadena no es la debilidad. La cadena es fingir que no la tenemos. Y lo voy a leer una vez más y un poquito más despacio para que reflexionemos en estas palabras. La cadena, esa es la paradoja, la cadena no es la debilidad. La cadena es fingir que no la tenemos, es comprar esa mentira. ¿Por qué? Porque nada que no reconoces lo puedes cambiar, nada que no reconoces puedes permitir que comience un proceso de transformación. Esa es la realidad. Y siendo muy, muy honestos, Dios nunca ha trabajado con personas perfectas. Cuando leemos libro tras libro del Antiguo, del Nuevo Testamento, encontramos esta verdad tan implícita. Dios no trabaja con personas perfectas. ¿Por qué? Porque si no, no trabajaría con nadie. Porque ¿quién de nosotros puede ofrecer perfección? O decir que no tiene dudas, que no tiene miedos, que no tiene cierta ansiedad, que no hace que te despiertes en la madrugada mirando al techo y haciéndote preguntas. Dios nunca ha trabajado con personas perfectas. Y podríamos pensar en el caso muy particular de Moisés, que cuando es llamado a liberar el pueblo de la esclavitud, su respuesta inmediata es que yo no sé hablar. Es que yo soy tartamudo. O pensamos, por ejemplo, en el caso de Gedeón, que se sentía el más pequeño, también tiene un llamado de ayudar a la liberación de Israel y la respuesta de Gedeón inmediatamente es decir, es que mi tribu es de la de menos valor y yo soy tan insignificante, parafraseando un poco la reacción de Gedeón. ¿Qué hablar acerca de el buen Pedro, que era tan acertado, pero también tan explosivo y tan impulsivo? Pensemos un poquito en el caso ahora de Jeremías, que pensaba que era demasiado joven y se atribuía a sí mismo el adjetivo de soy muy niño, como de un pensamiento de una persona muy joven. Y es que si encontramos un común denominador en todos estos personajes que te estoy platicando, es que Dios nunca esperó a que ninguno de ellos fueran suficientes, solo esperaba que dejaran de depender de sí mismos. ¿Por qué? ¿Por qué entonces? Porque Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a quienes responden a su llamado, les da herramientas, les da las palabras, les da la fuerza, les da el entendimiento, les da el discernimiento. Y mira, yo no quiero sonar aquí como muy ligero en esto que te estoy diciendo, porque no me estoy refiriendo a dones. O sea, no me estoy refiriendo al hecho de que, bueno, pues yo la verdad es que tengo todo el ánimo de ir a adornar un campamento, un evento, pero yo no sé nada de decoración, pero de todas maneras yo tengo la disposición, así que pónganme. No, no me estoy refiriendo a ese tipo de asuntos. Me refiero al hecho de la disposición del corazón y al reconocimiento. Todo esto orbitando en nuestros dones, talentos y habilidades que todos tenemos absolutamente. Y mira, te cuento una cosa más. Pablo descubrió un secreto inesperado. ¿En qué sentido? Mira, un poco de contexto. Pablo de antes, o sea, Saulo de Tarso, de ser un hombre que era un políglota, que era un hombre tan estudiado, era un hombre con tanto conocimiento, pero con tan poco amor por las personas, era un religioso. Híjoles, de esos religiosos que se te vinieron a la mente ahorita que dije esta palabra, ¿no? Me refiero a ese Saulo de Tarso, que era un perseguidor de todos los que decían seguir a Jesús, pero que después de un encuentro personal con Jesús
cambió totalmente su vida, cambió en un giro de 180 grados sus acciones, sus decisiones, y de ser perseguidor se convierte en uno de los más acérrimos seguidores de Jesús. Y con todas sus habilidades, con todos sus talentos, ahora va a dedicar su vida al servicio de Dios. Lo curioso es que él atravesó batalla tras lucha. ¿Por qué? Por todo su pasado. Y no solamente por su pasado, por las acciones que él llevaba a cabo, que fue encarcelado, que fue azotado, que sufrió naufragio, que fue avergonzado, o sea, muchísimas cosas. Y eso poco le interesaba a él, porque él entendía una cosa. Él entendía que la fe no se desarrolla en aguas tranquilas. Él entendía esa realidad, pero llega un punto en el cual él se siente devastado y de hecho la Biblia, Dios no nos comparte exactamente cuál era la razón, nos lo deja así como para que se quede en nuestra mente, en donde él le pide abiertamente a Dios una y otra ocasión: Señor, quítame este aguijón. Y sabes, muchas personas cuando llegan a leer estos versículos, estos versos, llegan a interpretar como que ese aguijón quizá eran recuerdos de su vida pasada. Algunas otras personas piensan que era una condición física, alguna patología, alguna enfermedad, alguna problemática de la vista. O sea, no lo sabemos a ciencia cierta, pero lo que sí sabemos es que él se comunicaba directamente con Dios de una manera honesta y vulnerable, transparente. Él compartía su debilidad a Dios y le decía: Señor, quítame este aguijón. Y no se lo pidió una vez, se lo pidió otra y otra y otra ocasión. ¿Y sabes cuál es la respuesta de Dios ante esta petición tan vulnerable, esta petición de debilidad, si podemos atribuirla de esa manera, de Pablo? La respuesta de Dios fue la siguiente: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, Pablo había pedido a Dios que quitara a todo aquello que lo hacía sentir débil, pero Dios no responde como él espera, como él esperaba. No, al contrario, de hecho, Dios no eliminó ese problema. Lo que sí le mostró es que su gracia era suficiente. Y si pudiéramos estar desmenuzando un poquito más estas palabras tan fuertes y tan poderosas de Dios, podríamos caer en el entendimiento de que cuando somos débiles, cuando le presentamos nuestras luchas a Dios, cuando ponemos en sus manos nuestras batallas, nuestras heridas, nuestros fracasos, Él nos mira y es como si nos dijera: ya terminaron tus fuerzas, ahora es momento de que mi poder sea manifiesto. O sea, es una cosa a veces incomprensible, ¿no? Porque no nos gusta sentirnos vulnerables. ¿A quién le gusta seguir a alguien que puede pensar que es débil? No, decíamos al principio, queremos gente que no llore, que no se eche para atrás, gente que siempre esté haciendo como que las puede de todas y de todas las maneras y de todas las formas. Pero la realidad es que Dios no está pidiendo eso de ti. Y sabes, a veces Dios no cambia las circunstancias. Otras veces nos cambia a nosotros mientras atravesamos esas circunstancias. Y ese cambio, escucha esto, ese cambio suele ser muchísimo más profundo. Te digo algo más: todos tenemos una debilidad. Aquí no hay alguien que, insisto, pueda escribir aquí como de: yo no batallo con eso". No, no, todos tenemos una debilidad. Ni esa persona que tú dices: wow, ¿cómo le hace? Y su vida es perfecta, también tiene debilidades. No, aquel líder que se pinta y se pone como que, híjoles, no batalla con nada, también tiene sus debilidades. Solamente que algunas personas las esconden mejor que otras. Hay personas muy fuertes por fuera, pero muy rotas por dentro. Y hay debilidades, de hecho, que muy pocas personas ven. Hay debilidades como la culpa, con ese miedo de decir: es que pude haber hecho más cosas. Hay debilidades que no se ven, como algunas adicciones ocultas, adicciones que hasta se puede convertir en una adicción al trabajo, adicción a la pornografía, adicción incluso a mantenerte con un tema de control en todo momento. Hay orgullo,
Eso también llega a estar manifestándose de esa manera. Hay inseguridades, hay miedo al rechazo y qué hablar acerca de esa necesidad de aprobación. Por eso te digo esto, de verdad, las cadenas más peligrosas no siempre son visibles. Por eso las cadenas no comienzan en las manos. Las cadenas comienzan en el corazón. Así que yo hoy no te quiero preguntar, oye, ¿cuál es tu debilidad? No quiero que caigamos en esa situación. Tal vez tú lo sabes muy bien. Y bueno, no tal vez tú lo sabes muy bien y yo sé muy bien cuáles son mis debilidades. Tal vez llevas años incluso tratando de demostrar que tú puedes con todo, pero Dios nunca te ha pedido eso. Él ni siquiera te pide perfección. ¿Sabes qué es lo que sí te pide y qué me pide a mí? Él nos pide confianza. Así que caigo en lo mismo. La pregunta no es, oye, ¿cuál es tu debilidad? La pregunta detrás de todo esto es, ¿qué estás haciendo con esa debilidad? ¿Qué estás haciendo con ese miedo? ¿Qué estás haciendo con esa ansiedad? ¿Qué haces con ese estrés? ¿Qué haces con esa tibieza? ¿Qué haces con esa preocupación? ¿Qué haces? ¿La escondes? ¿La maquillas así que se vea bien bonita? ¿La arreglas así como cuando vas a comprar un coche así en las publicaciones de Marketplace y que ¡ay! Lo ves increíble, ¿no? Hasta te dicen ahí, era de maestra jubilada y siempre estaba estacionado y ya que te lo llevaste le salieron una y otra situación y problema y te diste cuenta que hasta le habían bajado los kilómetros. ¿En qué sentido me refiero a esto? En que muchas veces maquillamos nuestros fracasos, nuestros errores, nuestros miedos, porque pensamos que eso nos hace parecer menos fuertes y como si le estuviéramos diciendo a Dios, mira, yo estoy listo solamente por todo lo que hago, pero mira, Dios no está interesado en lo que tú haces. Escucha, esto para mí a la hora de yo de compartírtelo, para mí es tan revelador, porque Dios no está interesado en el perfeccionarse en todo momento. Dios está interesado en quién eres realmente, en dónde está tu corazón, quién eres cuando nadie te ve. Así que la pregunta no es, ¿cuál es tu debilidad? La pregunta es, ¿qué estás haciendo con ella? Insisto, ¿la escondes? ¿La maquillas? Y esta es la respuesta que deberíamos estar caminando hacia ese punto, o se la estás entregando a Dios. Yo quiero cerrar invitándote a esto. Entrega esas dudas, entrega esas preguntas, entrega esas frustraciones, entrega esos sueños no cumplidos, entrega esos anhelos enterrados, entrégaselos a Él y deja que Él sea glorificado después de que nosotros permitimos mostrar nuestra vulnerabilidad. Porque Dios no busca gente perfecta, Dios busca gente dispuesta que orbite respecto a sus dones, talentos y habilidades. Porque cuando nuestras fuerzas terminan, es donde comienza la gracia de Dios. Muchos creen que romper cadenas significa volverse invencibles, volverse Superman, que no batallan con nada, pero no. De hecho, romper cadenas no significa eso. Romper cadenas significa dejar de vivir dependiendo de nuestras propias fuerzas. Y ahí es justamente donde ocurre esa verdadera libertad. Insisto, no el libertinaje, no el hago lo que quiero cuando quiero y porque puedo, no. Hablo de esa libertad que te lleva y te conduce hacia la paz, hacia el valor, hacia la tranquilidad, hacia la identidad y donde realmente podemos ser verdaderamente libres. Así que, ¿qué te parece si con eso nos quedamos en esta segunda entrega de Rompiendo las Cadenas? Ya hablamos de que necesitamos un diagnóstico valiente de cómo está nuestra alma. Identifica tus dudas, identifica tus miedos, identifica ese pasado que no te deja avanzar y hoy quiero que centremos toda nuestra atención en entender que la debilidad puesta en manos de Dios se convierte en una oportunidad para que el poder de Dios sea manifiesto en medio de cada una de las situaciones. Así que hagamos como Pablo, no ocultemos esas debilidades, más bien hagamos alarde de esas debilidades para que otras personas se puedan identificar contigo y conmigo y que no nos miren a nosotros, que vean al Dios que nos da la fuerza para caminar en medio de la incertidumbre.
¿Sale? Vamos a orar, te invito a que me acompañes en este momento. Gracias por estar aquí conectado, gracias por ser parte de esta familia de Conexión Vida. Insisto, si estás por primera ocasión, eres nuestro invitado de honor, échate un clavado a nuestras páginas, conócenos, date esa oportunidad y de verdad te aseguro que encontrarás un espacio de mucho amor, pero también de mucho crecimiento. Vamos a orar, Señor. Gracias porque en ti podemos encontrar la verdadera identidad. Ayúdanos a ser vulnerables, a no esconder nuestros fracasos, nuestros miedos, nuestras dudas, más bien a dártelas a ti. Entendemos que en medio del dolor también hay mucho aprendizaje y que hay cosas que nunca podríamos entender ni aprender si no fuera por ese tipo de eventos, porque tú utilizas cada situación, cada momento, pero también queremos ser gente dispuesta a seguirte, gente dispuesta a cambiar cosas que nos han estado trayendo muchos problemas, a dejar esos malos hábitos, a cambiar ese pensamiento de comparación y a vivir dependiendo de ti en cada área de nuestras vidas. Ayúdanos a reflejarte de la manera correcta en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro vecindario y ser un lugar en donde la gente te mire a ti a través de nuestra vida. Te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén.